Corrientazo al bolsillo. En Bogotá, la tarifa de energía ha subido, según algunos, hasta un 20%, apenas en unas semanas. ¿Sabe usted cómo se fija la tarifa? Además, aquí hay otra gravísima denuncia que hace el senador José David Name, quien es del partido de la U, y ha estado poniéndole el ojo, la lupa, a un grave problema que hay en la fijación de la tarifa. Usted es uno de los que más saben esto del tema de la energía eléctrica, las tarifas y demás, senador. Estoy en la Comisión Quinta y me he dedicado a este tema. Realmente, en el país, ¿cuánto ha subido la tarifa de la energía eléctrica en los últimos días? En bolsa, desde el mes de noviembre al día de hoy, un 300%. ¿300%? Estaba el precio del kilovatio en 60 pesos en el mes de noviembre, hoy está casi en 500 pesos el valor del kilovatio. Ha subido a más de 500 pesos Sí, el kilovatio. Está hoy en 500 pesos el kilovatio promedio. ¿Y por qué pasa eso? Porque Colombia tiene un sistema tarifario y un sistema de generación de energía obsoleto, imperfecto. Nuestra energía se genera casi en un 70% con agua. Cuando hay sequía o cuando los técnicos le informan al país que va a haber sequía, inmediatamente, como hay un monopolio de generación hidráulica, sube el valor de la energía en la bolsa. Empresas como Electricaribe, que compran casi el 25 a 30% de su energía en bolsa, están hoy comprando a 500 pesos el kilovatio hora. Suben la bolsa y corrientazo para la gente. Corrientazo para la gente. Pero también están las termoeléctricas, de gas, de carbón. ¿Qué papel cumplen en medio de todo este sistema energético? Bueno, ellos cumplen un papel de seguro energético. Cuando hay sequías, pues casi que entran inmediatamente las termo de gas y a carbón. Por supuesto, es mucho más caro generar con gas que generar con agua. Inmediatamente las tarifas suben. Este gobierno ha hecho un gran esfuerzo por cambiar la matriz energética. Ahora estamos tratando de pasar a una energía eólica y paneles eléctricos para modificar esta matriz energética. ¿Pero esto cómo está? ¿Cómo va? Muy lento. Estas son nuevas tecnologías en el país. Se acaba de hacer una subasta, pero el cierre financiero de estos proyectos todavía no se ha dado. El país va a seguir sufriendo, por lo menos en los próximos 2 años, que se suban las tarifas de energía cuando hay sequía. Estos son algunos de los componentes que permiten fijar la tarifa de energía en Colombia. Senador, ya voy a entrar en los detalles para que usted nos termine de explicar, porque antes estuve en las calles de Bogotá, recorriéndolas, hablando además con algunos de los distribuidores, que en este caso de la capital es Codensa, y esto fue lo que encontré. Personas y nunca estamos en el día y cobran bastante, ¿Cuánto pagan? 280.000 pesos. ¿Y ese estrato, esta zona? 5. ¿Sabe cuánto se paga y a quién se paga? ¿Por qué? ¿Qué componen la fórmula? No, yo no miro eso. Como ella, son muchos los ciudadanos que pagan sin saber a ciencia cierta qué es lo que están pagando. La tarifa del servicio de energía de ese apartamento, de ese otro que está allá, del sector residencial en general, de su casa, de la mía, se fija a partir de esta sencillísima fórmula, que tratar de entenderla produce cortocircuito. Lo cierto es que durante los últimos meses y semanas la tarifa ha estado por las nubes. En esto de hacer la luz eléctrica y cobrarla, el que no sabe es como el que no ve, reza el adagio popular. ¿La entiende? La verdad no la entiendo. No he recibido la capacitación para entenderla. ¿Qué entiende? No entiendo ahí el kilovatios, será el consumo. No entiendo mucho. La fórmula es una extraña red de números y variables. Como siempre, todo depende. Depende del estrato social, si el cliente es industrial o residencial, de la potencia de energía o tensión, le cobran la generación, transmisión o transporte, distribuirla en las ciudades hasta la casa, la comercialización o el servicio que le prestan en su residencia. También por las pérdidas, restricciones y, como si fuera poco,
depende también de la cotización en bolsa. Mejor dicho, lo único que uno entiende es cuando le dan el golpe al bolsillo. ¿Cuánto se ha incrementado el servicio de energía en Bogotá en las últimas semanas o meses? La tarifa ha aumentado el 20%. Una disposición desde el mes de octubre ha hecho que los bogotanos paguen 20% más por el valor de la energía. A eso hay que agregarle otra arista. La tarifa de energía sube casi siempre durante tiempo de sequía. Y eso sí, jamás baja. Además, agréguele otro ingrediente, el salvamento que le votó el gobierno nacional a Electricaribe. Estratos 4, 5 y 6, estamos pagando 4 pesos más por kilovatio. Aquí la reflexión es por qué los bogotanos tenemos que pagar un tema de Electricaribe, sabiendo que somos la ciudad más grande del país, donde más afecta un incremento de tarifa y más 4 pesos por kilovatio. En Bogotá y Cundinamarca, Codensa solo distribuye y comercializa la energía eléctrica. Mejor dicho, es la dueña de la red que lleva la energía hasta su casa y le cobra por el servicio que le presta en su residencia. Cuando, por ejemplo, va un operario a tomar la lectura del contador. Del 100% de lo que se paga en la factura, es decir, el 45% va a la operación de mantenimiento, inversiones y también queda en manos de la rentabilidad para Codensa. ¿Cuánto le corresponde a Codensa como distribuidor y comercializador? Alrededor de un 40% es la parte que le corresponde a Codensa para las actividades propias de Codensa. Las demás aristas remuneran otras cosas, como es, por ejemplo, la transmisión de la energía, la generación, el costo de la energía, que le corresponde a otras entidades, como por ejemplo las generadoras. El 55% restante va a manos de los que producen la energía, entiéndase, generadores eléctricos. Y según él, aquí es donde más volátil o más se dispara el incremento. Inclusive a veces el mismo cliente tiene que pagar la ineficiencia del mismo sistema energético. La ineficiencia del sistema eléctrico, las pérdidas que se producen producto del negocio y demás, todo eso también lo paga el cliente. Entre las varias componentes que al final suman y concurren a la tarifa, hay también una componente de restricciones del servicio. Inundación de redes subterráneas eléctricas aquí en Usaquén, como también en Chapinero, han ocasionado recientes fallas. Contrariamente, en Kennedy, otra de las localidades más afectadas por los cortes de luz, el problema es por la red aérea, que en muchos casos termina chocando con los árboles. Todo esto también ha ocasionado un problema de alta tensión. Hay algunas áreas puntuales donde se concentran algunas dificultades mayores y es principalmente en estas áreas, no de una forma generalizada, puntualmente donde hay efectivamente una subida de las quejas. Codensa tiene 2.600.000 clientes entre Bogotá y Cundinamarca, pero es una compañía del grupo Enel, dueño también de Engesa, que es uno de los generadores de energía en Colombia. Y aunque en teoría la tarifa es regulada, no queda muy claro por qué producir la energía, es decir, convertir el agua en luz, a veces le da al bolsillo tremendos corrientazos. Juan Diego Alvira, Noticias Caracol. Seguimos con el senador José David Name, uno de los que más sabe de todo ese tema de la energía en nuestro país. Explíquenos, por favor, como si fuéramos un niño de 5 años, ¿cómo se fija la tarifa con todos estos componentes? De una manera sencilla. En estos puntos, básicamente, más otros, como los 4 pesos que acaban de anunciar que el gobierno metió en el plan de desarrollo para salvar Electricaribe, se da el precio al cliente. Esto es transmisión, distribución, comercialización, restricción y pérdidas, casi siempre, como lo dijo el gerente, sí, son estables. Pero este que está aquí fluctúa por el mercado. Y ahora mismo en Colombia hay una generación con agua del 70% de la matriz. Es imperfecta, entonces inmediatamente cuando se declara sequía, cuando los regímenes de lluvia bajan, la tarifa inmediatamente sube. Esto se mantiene, pero esto, como usted lo ve acá, que ha subido casi un 300% el valor del kilovatio generado, 300%. Inmediatamente dispara el valor de la energía. ¿La crisis de Hidroituango ha tenido algún impacto en esto? Total,
Ah, sí, también. Total. En esto, en el incremento. En el incremento. Hidroituango es un factor fundamental. Ha hecho que esta digamos, ecuación cambie. El cáncer de la matriz energética, Electricaribe. Electricaribe tiene casi el 25% del mercado eléctrico en Colombia, pero afecta a todo el mercado del país. Entonces, cuando Hidroituango no entró a generar, Electricaribe le había comprado a Hidroituango casi el 20-25% del valor de la energía, de lo que necesitaba para... Electricaribe es una distribuidora. Al no entrar Hidroituango, Electricaribe tuvo que salir a comprarla en bolsa. Por eso la tarifa de energía en la costa ha subido más del 40%, en Bogotá el 20%, y en otras regiones como el Pacífico también ha subido entre el 30 y el 40%. Pero la crisis de Electricaribe es mucho antes de lo de Hidroituango. Sí, pero lo de Hidroituango lo ha agravado. Tenemos a esta hora, senador, participación de nuestros televidentes a través de las redes sociales. Juan David Rojas dice: lo peor de todo es que después de las alzas en los recibos uno decide ahorrar energía y las empresas de energía no te cobran el consumo, sino que cobran el promedio de los meses anteriores. ¿Eso también está allí? No, no es tan cierto. Lo que sí está diciendo el usuario, y me imagino que todos se preguntan, es porque si yo consumo 1000 kilovatios un mes, un ejemplo, y ahorro energía y consumo ahora 800, ¿por qué me sube el doble el valor del recibo? Sencillamente porque el kilovatio hora está subiendo en la bolsa. El gobierno nacional, ni este gobierno, ni los anteriores gobiernos han podido regular ni han podido meter en cintura a los generadores hidráulicos. Es decir, pese a que yo ahorre, de eso no se va a ver reflejado en la factura si en la bolsa el precio de energía sigue subiendo. Así es. Y si hay una... ¿Eso no lo regula el gobierno, senador? No lo ha podido regular. Yo he hecho muchas denuncias, la Superintendencia de Servicios Públicos y las diferentes superintendencias del país todavía no han entrado a investigar si en Colombia existe el cartel del agua, que es el cartel de la generación hidráulica. Esa denuncia es gravísima. ¿Qué hace usted? ¿Cartel del agua? Del agua, explíqueme. Sí, porque es que los generadores hidráulicos son los que colocan al final el valor del kilovatio hora en Colombia. Los generadores, las hidroeléctricas. Las hidroeléctricas. Ellos son el 70% de esta variable. No son los distribuidores, no son los transportadores, no. Los generadores hidráulicos tienen el 70% de la matriz, de la tarifa, ellos son los que colocan realmente el valor de la energía. Sí, y ellos también en ciertas zonas se adueñan de los ríos para producir la energía. Y mire, situaciones como esta, lo de Hidroituango, realmente no hemos visto las consecuencias. En pocos años, Hidroituango tenía que entrar a generar casi el 17% de la energía que necesita el país en unos años. Si no metemos nuevas fuentes, si no hacemos un reemplazo de Hidroituango, podemos tener inclusive en unos 4, 5, 6 años un apagón en Colombia. ¿Usted ha debatido este tema en el Congreso? En la Comisión Quinta. ¿A la ministra? A la ministra hemos trabajado, la ministra, tengo que decirlo, ha luchado contra esto, creó una comisión de expertos, pero yo creo que la solución no está a corto plazo. ¿Y habla usted de un apagón? Si Colombia no reemplaza lo que ha dejado o lo que va a dejar de generar Hidroituango, porque personalmente yo creo que Hidroituango no va a poder generar en los próximos años, va a haber una falta de energía. Hidroituango tenía que generar el 17% de lo que necesitan los colombianos. ¿En cuánto tiempo podría darse ese apagón? 3, 4 años si no conseguimos esa... 3 o 4 años. Sí. Si no se logra reemplazar lo que Hidroituango tenía que generar. Eso implica, y obviamente, ¿quién paga los platos rotos? No lo va a hacer yo. El usuario. La canasta familiar va a subir. Cuando usted escucha que en Bogotá ha subido el 20% del valor de la energía, inmediatamente la canasta y la inflación va a subir en Colombia. Claro. Hay otro tema que pagan los usuarios de todo el país por este servicio de energía que se llama, es un poco complejo, pero se llama cargo por confiabilidad. Sí. ¿Qué es eso? Los colombianos le han entregado a los generadores eléctricos, en su mayoría generadores hidráulicos, más de 25 billones de pesos durante los últimos 10 años. ¿25 billones de pesos? Sí.
Este es un cargo que se crearon gobiernos anteriores a raíz del apagón en el gobierno de César Gaviria. En los 90, a los comienzos. En los 90. Entonces se creó el cargo por confiabilidad, que es un dinero que se le cobra a cada usuario todos los meses en la tarifa de energía para supuestamente cuando haya sequía poder generar con gas y con carbón. Y que no suba la tarifa. Y que no suba la tarifa. Pero realmente esto hace 2 años, en el gobierno de Juan Manuel Santos, si usted se acuerda, los generadores térmicos no pudieron generar, porque la sequía fue tan grande que ellos se declararon que no tenían los recursos suficientes para poder generar con gas. Esto también la comisión de expertos lo está estudiando porque yo creo que tenemos que reevaluarlo. Claro, lo que dicen ellos, entre otras cosas, es que tener estas plantas de gas, de carbón, durante todo el año cuesta para usarlo solamente unas horas cuando se presenta la sequía. Eso es un seguro. Es un seguro para cuando bajen los embalses y necesitemos... Así trabajen una semana, 2 semanas, ¿se les paga todo el año? Se les paga todo el año para estar listas en caso de que no tengamos la suficiente agua para generar. La solución a este tema está aquí, en la energía eólica y en la energía solar. Nosotros podemos generar energía eólica en La Guajira, pero tenemos un problema. No tenemos la distribución, no tenemos la línea para traer esa energía al centro del país. Y el tema de paneles solares, pues apenas se está desarrollando en el país. Bueno, pues ahí está, es la explicación y por supuesto las denuncias que hace el senador José David Name del partido de la U. Hay un último trino, senador, me avisan, frente al tema, que quiero que usted también lo escuche, lo vea. Si en verano la tarifa sube, en invierno la tarifa vuelve y baja. Baja, pero no en la misma porcentaje. Sí. Se queda, sigue la tarifa, digamos, con un precio del alza. O sea, ¿quiénes son los que siempre ganan? Los generadores hidráulicos. ¿Y los que siempre pierden? El usuario. Senador, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana aquí a echar lápiz en el tablero Caracol. Oiga, vamos a hacerle mucho seguimiento a esos debates y denuncias que usted viene haciendo sobre esto. Me preocupa la inflación y la canasta familiar. Se va a ver afectada. Vamos a estar pendientes de todo lo que usted haga allá en el Congreso frente a las denuncias y a este preocupante tema que toca al bolsillo directamente y nos manda severo corrientazo al bolsillo de todos los colombianos. A esta hora de la mañana somos tendencia en nuestras redes sociales para que ustedes también sigan participando. Numeral corrientazo en las tarifas.